Vamos a trabajar ahora un poquito sobre los trastornos por ansiedad. Me gusta empezar con esta pintura que seguramente ustedes conocerán, del mismo pintor Edvard Munch. Una que es más clásica, que es El Grito, donde él trabaja en esa pintura o expresa tal vez un poquito más las que son las alteraciones sensoperceptivas. Acá en esta pintura que se llama Ansiedad, ¿sí?, podemos ver de alguna manera como el color trasunta miedo, como los ojos trasuntan de alguna manera cierta incertidumbre a lo que puede estar pasando, ¿sí? Entonces esto es lo que él de alguna manera quería expresar en esta pintura. Bueno, vamos a trabajar sobre algunas generalidades de los trastornos por ansiedad y la clínica de los trastornos por ansiedad, y acá vamos a ver también un poco lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que hasta antes del DSM-5 estaba dentro de los trastornos por ansiedad, ahora está fuera del capítulo de trastornos por ansiedad, pero bueno, es un trastorno con una entidad aparte, con otros cuadros aparte, pero que cursan con mucha ansiedad. Por eso lo vamos a ver en este teórico. Bien, algunas generalidades. Cuando esta clase yo la hago de manera presencial, me gusta preguntarle a ustedes qué diferencia encuentran entre ansiedad, angustia, obsesión, estrés, miedo, fobia, terror, pánico. Y se arma un lindo tole-tole cuando yo voy mostrando un poquito estas palabras, a ver de qué manera se las pueden definir. Entonces vamos a definirlas un poquito, ¿sí? Ansiedad. Ansiedad, que viene del latín, una palabra latina, ansieta, que significa inquietud o desasosiego. Y lo vamos a definir como ese estado de malestar psicofísico que se caracteriza por una turbación, por una inquietud, por zozobra, por inseguridad, por temor, ante una vivencia que se amenaza como futuro, o sea, algo que estamos vivenciando que en algún punto nos puede estar pasando o nos va a pasar. Podemos decir que la ansiedad es una emoción que todos las tenemos y que es normal y que de alguna manera nos protege. La ansiedad, está bien tener ansiedad porque eso nos protege de aquello que ya vamos a ver que es el miedo. La ansiedad pone en marcha nuestro sistema vegetativo y nos pone en alerta y nos prepara para la huida o para atacar, para reaccionar frente a algo que de alguna manera nos está resultando, como decíamos recién, amenazante. Entonces tenemos una ansiedad que es normal y una ansiedad que podemos decir que es patológica, ¿sí? Voy a checar acá un poquito mi imagen para que puedan ver mejor. Entonces, dentro de lo que es una ansiedad normal, vamos a decir que es una emoción psicobiológica que es adaptativa, como les decía recién, ante un peligro o un desafío que puede estar pasando o que va a pasar en un corto momento. La función que tiene la ansiedad siempre es de alguna manera motivarnos, ¿sí?, a conductas apropiadas para salir de esa situación que de alguna manera nos está resultando peligrosa. Y la duración está relacionada con la magnitud de la situación que lo generó. O sea, una ansiedad normal va a tener un tiempo relacionado a lo que lo está desencadenando. Ahora, la ansiedad patológica, la respuesta es exagerada. No necesariamente está ligada a un peligro o a un objeto. Suele ser incapacitante y condiciona la conducta del individuo. Esta es otra de las grandes diferencias, que es aleatoria. No siempre aparece de una manera, como le decimos siempre, ante un peligro. Puede aparecer ante cualquier cosa, hasta inclusive a cosas que normalmente no nos dan miedo, de pronto nos empiezan a dar miedo. Ocurre de un manera necesario y desmedido e interfiere negativamente en la vida de la persona, tanto laboral como familiar. Bien. Y ahora, ¿qué es la angustia?
ansiedad, ese miedo o algo que puede venir. En cambio la angustia viene del latín angustus, del alemán ang, que significa dolor, aflicción, opresión, angostura o sofoco. Entonces la ansiedad podemos decir que es algo más relacionado a ese miedo, a una cuestión más mental, algo que puede estar pasando, y la angustia la podemos poner un poquito más en el cuerpo, un dolor, una opresión, una angostura. Entonces veamos algunas diferencias. Esto que decía recién, la angustia posee un carácter más somático, más visceral, la opresión en el tórax, que se me cierra la garganta. La ansiedad se manifiesta de una manera más mental, más psíquica y con síntomas neurovegetativos. La angustia se vivencia como una amenaza de muerte inminente. Me voy a morir, algo me está pasando, ¿por qué no me pasa el aire o no me pasa la comida o se me cierra el estómago? Y está orientada al presente fundamentalmente. En cambio la ansiedad se vivencia como la posibilidad de que algo malo va a ocurrir, o sea que está más orientada, si se quiere, a un futuro. El miedo, en cambio, es una reacción defensiva instantánea frente a un peligro inminente, ¿sí? No es la reacción neurovegetativa propia de la ansiedad, sino ya es la reacción más defensiva. O sea, por lo general, a la ansiedad le sigue el miedo, ¿sí? Nos protege de peligros potenciales. Existen miedos que son comunes durante el desarrollo evolutivo. Por ejemplo, el tenerle miedo a los animales, el tenerle miedo a las alturas, el tenerle miedo a las jeringas, el tenerle miedo a las inyecciones, el tenerle miedo a los médicos, aunque está bien que eso hay que conservarlo por ahí con la vida. Pero bueno, existen miedos que son comunes. Y el temor a un objeto o una amenaza determinada. O sea, yo al miedo, de alguna manera, una de las diferencias con la angustia, le puedo poner con la ansiedad, le puedo poner un objeto determinado. Bien. La fobia, ¿sí? Ya es un trastorno, ya va más acompañado de una emoción que se caracteriza por el miedo intenso, persistente y excesivo hacia objetos o situaciones concretas que se acompañan de una tendencia a la evitación. Entonces, el miedo se le tiene, o sea, al miedo que se le agrega y se le acompaña la tendencia o las ganas de evitar eso que me está dando miedo, lo vamos a denominar fobia. Entonces, la fobia tiene la ansiedad relacionada con ese miedo o a esa amenaza y la evitación, o sea, esa tendencia a evitar eso que me está dando miedo.